Los libros que no aparecen en la Biblia, ¿por qué fueron excluidos? Cuando pensamos en la Biblia, solemos imaginar un libro único, cerrado y completo desde el principio. Sin embargo, lo cierto es que la historia de cómo se formó la Biblia es mucho más compleja y fascinante de lo que la mayoría de la gente imagina. Existen decenas de escritos antiguos, conocidos como evangelios apócrifos, libros deuterocanónicos o textos gnósticos, que nunca formaron parte del canon oficial. Y la gran pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Qué motivó a los primeros cristianos y a la Iglesia a aceptar algunos libros como inspirados y dejar fuera otros? Para responder debemos retroceder en el tiempo a los primeros siglos del cristianismo. En ese periodo no existía aún una Biblia como la conocemos hoy. Lo que había eran colecciones de escritos, cartas y relatos que circulaban entre las comunidades de creyentes. Algunos de estos textos eran leídos en las reuniones y tenían gran autoridad, como las cartas de Pablo o los evangelios de Mateo. Marcos, Lucas y Juan eran otros. En cambio, tenían un origen más dudoso o contenían enseñanzas que no coincidían con la fe transmitida por los apóstoles. La primera razón por la que ciertos libros fueron excluidos es la autenticidad. Para ser considerado inspirado, un libro debía estar conectado con los apóstoles o con sus discípulos cercanos. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos fue aceptado porque se entendía que recogía las enseñanzas de Pedro. En cambio, otros evangelios, como el de Tomás o el de Felipe, surgieron mucho más tarde y no tenían una relación clara con los testigos originales de Jesús. La segunda razón fue la coherencia doctrinal. Algunos escritos presentaban ideas contrarias al mensaje de la fe cristiana. Por ejemplo, los textos gnósticos enseñaban que el mundo material era malo y que la salvación consistía en alcanzar un conocimiento secreto, lo cual chocaba directamente con la enseñanza bíblica de que Dios creó el mundo como algo bueno y que la salvación está en Cristo, no en un conocimiento oculto. Una tercera razón fue la aceptación universal. Los libros que hoy forman parte del Nuevo Testamento eran usados y respetados en muchas comunidades diferentes, desde Roma hasta Alejandría. En cambio, otros textos solo tenían circulación en ciertos grupos pequeños o sectas específicas, lo que limitaba su reconocimiento como inspirados. Finalmente, el proceso de exclusión no fue algo caprichoso, sino gradual y guiado por la necesidad de proteger la verdad de la fe. Los líderes de la Iglesia buscaban asegurar que lo que se transmitía de generación en generación fuera un testimonio fiel de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Entre los libros que no entraron en la Biblia se encuentran los llamados Evangelios apócrifos. El más conocido quizás sea el Evangelio de Tomás, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto. Este texto contiene una colección de frases atribuidas a Jesús, algunas similares a las de los Evangelios canónicos, pero otras con un tono místico y enigmático. Una de sus enseñanzas más controversiales decía que la salvación no se encontraba en la fe en Cristo ni en su sacrificio, sino en descubrir el conocimiento oculto que cada persona lleva dentro. Esto refleja claramente el pensamiento gnóstico, una corriente que la Iglesia primitiva consideró peligrosa porque desviaba a los creyentes del verdadero Evangelio. También están el Evangelio de Pedro, el de Felipe, el de María Magdalena, y muchos más. Estos textos ofrecen perspectivas curiosas, a veces hasta noveladas, sobre la vida de Jesús y sus discípulos. Por ejemplo, algunos describen detalles de la infancia de Jesús que nunca aparecen en los evangelios oficiales, como cuando el niño moldeaba pájaros de barro y luego les daba vida. Historias interesantes, pero que no reflejaban el mismo espíritu ni la misma autoridad que los textos reconocidos como inspirados. Otro grupo de escritos excluidos fueron los llamados hechos apócrifos, como los hechos de Pedro, los hechos de Pablo y Tecla, o los hechos de Andrés. Estos libros narraban aventuras épicas y milagros extraordinarios, a veces con tintes exagerados y casi legendarios. Aunque buscaban inspirar a los creyentes, muchos de sus relatos carecían de fundamento histórico o contenían enseñanzas cuestionables. También están los apocalipsis apócrifos, como el Apocalipsis de Pedro o el de Pablo, que describían visiones del cielo y del infierno. Si bien algunos de estos textos tuvieron cierta popularidad en comunidades cristianas, con el tiempo fueron perdiendo fuerza porque no todos coincidían en su origen ni en su mensaje. No debemos olvidar que incluso en el Antiguo Testamento hubo libros discutidos, algunos de ellos como Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y los Macabeos. Son aceptados por la Iglesia católica y ortodoxa, pero no por la mayoría de las iglesias protestantes. A estos se les llama deuterocanónicos. La razón: fueron escritos en griego y no en hebreo, y durante mucho tiempo estuvieron en debate sobre su inspiración. Sin embargo, nunca dejaron de ser leídos y valorados por millones de creyentes. Todo esto nos muestra que el canon bíblico no se formó de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de oración, discernimiento y debate. El criterio no era si un libro era interesante o popular,
sino sí transmitía fielmente la revelación de Dios. Un aspecto fascinante es cómo la Iglesia discernía entre lo auténtico y lo falso. No existía un concilio único que de la noche a la mañana declarara qué libros quedaban dentro y cuáles fuera. Fue un proceso largo, en el que las comunidades cristianas, dispersas en distintas regiones del mundo antiguo, coincidían poco a poco en los mismos textos. Ya en el siglo II, la mayoría de las iglesias aceptaban los 4 evangelios, las cartas de Pablo y varios otros escritos como inspirados. Esto demuestra que la autoridad de estos libros no fue impuesta, sino reconocida por su poder transformador y su coherencia con la enseñanza de Jesús. Pero los otros escritos seguían circulando. Algunos grupos intentaron defenderlos con fuerza. Por ejemplo, en el caso del Evangelio de María Magdalena, ciertos sectores lo usaban para argumentar un rol diferente de las mujeres en la iglesia primitiva. Sin embargo, el problema era que este evangelio apareció mucho después de la muerte de los apóstoles y contenía ideas muy influenciadas por el gnosticismo, lo que levantaba sospechas sobre su origen y su fidelidad al mensaje original. Otro ejemplo interesante es El Pastor de Hermas, un libro que muchos cristianos de los primeros siglos consideraban edificante. Incluso llegó a leerse en las iglesias junto con los evangelios y las cartas de Pablo. Nintendo, sin embargo, con el tiempo fue excluido del canon porque, aunque útil para instruir, no se atribuía a un apóstol ni a sus discípulos directos. Era un buen libro, pero no inspirado al nivel de las Escrituras. Lo mismo ocurrió con la Didaché, también llamada la enseñanza de los 12 apóstoles. Este escrito ofrecía consejos prácticos sobre cómo vivir la vida cristiana, cómo celebrar el bautismo, la Eucaristía y cómo organizar la comunidad, aunque tuvo un gran valor histórico. Tampoco fue incluido en el canon porque no alcanzaba los criterios de universalidad y autoridad apostólica. Esto nos lleva a una conclusión importante: que un libro no esté en la Biblia no significa que sea inútil o maligno. Muchos de estos escritos tienen un valor histórico enorme, pues nos ayudan a comprender cómo vivían y pensaban los primeros cristianos. Nos muestran sus luchas, sus dudas y sus intentos de expresar la fe. Pero la diferencia con los textos canónicos es que estos últimos fueron considerados inspirados directamente por Dios, dignos de guiar la vida espiritual de los creyentes en todas las generaciones. Así, podemos ver que la exclusión de ciertos libros no fue por capricho ni por conspiración, sino por una búsqueda genuina de preservar la verdad. El descubrimiento de manuscritos antiguos como los hallados en conocidos como los rollos del Mar Muerto, abrió una ventana a un mundo de textos que coexistieron con las primeras comunidades judías y cristianas. Allí se encontraron copias de libros que sí aparecen en la Biblia, pero también otros que nunca fueron aceptados. Estos escritos muestran la diversidad de pensamiento y práctica religiosa que existía en aquellos tiempos. Lejos de ser un bloque uniforme, el pueblo de Israel estaba formado por corrientes diversas, con interpretaciones distintas de la ley y la esperanza mesiánica. En estos manuscritos se hallaron textos como el libro de Enoc, Jubileos y otros que eran considerados inspiradores para ciertos grupos, pero sospechosos para otros. El libro de Enoc, por ejemplo, habla de ángeles caídos que enseñaron a los hombres artes prohibidas y describe visiones cósmicas sobre el fin de los tiempos. Para muchos, estas narraciones parecían demasiado extrañas o alejadas de la enseñanza principal de la fe. Sin embargo, su popularidad era innegable. Incluso algunos autores del Nuevo Testamento parecen haber conocido y usado ideas de Enoc. Lo interesante es que estos descubrimientos nos recuerdan que la Biblia, tal como la conocemos hoy, fue el resultado de un proceso histórico de selección, debate y discernimiento. No fue una lista entregada en un solo día, sino el fruto de decisiones comunitarias, concilios y tradiciones que se consolidaron a lo largo de siglos. Los libros que quedaron fuera no desaparecieron por completo, se conservaron en comunidades minoritarias, en copias ocultas y en tradiciones orales que sobrevivieron a pesar de la censura. La exclusión no siempre significó olvido. De hecho, muchos de estos textos continuaron circulando en secreto, influyendo en la espiritualidad de monjes, místicos y buscadores de sabiduría que veían en ellos una clave para entender misterios más profundos. Su carácter prohibido, en lugar de apagar el interés, lo encendió aún más. Uno de los aspectos más intrigantes es que algunos libros fueron considerados inspirados en ciertos lugares, pero rechazados en otros. Por ejemplo, el libro de Tobías o Sabiduría era leído y valorado en comunidades judías de habla griega, mientras que en Palestina muchos no lo aceptaban. Esta diferencia cultural influyó en la construcción del canon a la diáspora judía. Tenía una visión más amplia, mientras que los rabinos más estrictos preferían textos en hebreo y con un origen ligado a la tierra de Israel. Cuando el cristianismo nació, heredó también estas discusiones, y por eso encontramos que las primeras iglesias no tenían exactamente la misma lista de libros. Con el tiempo, se buscó unidad. No era posible que cada comunidad leyera textos distintos
y llegar a conclusiones opuestas sobre la fe. Así comenzaron los debates sobre qué debía considerarse escritura. El criterio no fue solo la antigüedad o la lengua, sino también la coherencia con la enseñanza de los apóstoles y con la tradición recibida. Muchos libros quedaron fuera por contener ideas consideradas heréticas, por atribuirse falsamente a personajes famosos, o simplemente por no ser usados en la liturgia de manera generalizada. Los llamados evangelios apócrifos son un claro ejemplo. Algunos presentan a un Jesús que realiza milagros extraños en su infancia, como dar vida a figuras de barro, o maldecir a quienes lo irritaban. Estas historias chocaban con la imagen solemne y misericordiosa del Cristo predicado en los evangelios aceptados. Otros textos, como el Evangelio de Tomás, mostraban a Jesús más como un maestro secreto de sabiduría esotérica, lo cual levantaba sospechas de que desviaba la fe hacia sectas gnósticas. Al excluir estos libros, la Iglesia buscaba preservar una fe común y proteger a los creyentes de doctrinas confusas. Sin embargo, la existencia misma de estos evangelios nos revela que las primeras comunidades cristianas tenían una pluralidad de voces. Había debates vivos, interpretaciones diferentes y, sobre todo, un esfuerzo constante por discernir la verdad en medio de tantas opciones.